preguntaros, pues eso, que cómo fueron los orígenes del proyecto, cómo se gestó, cuáles fueron las ideas que empezaron a dar forma a tu primero, o sea, ¿cuál fue ese chispazo que os llegó para sacar este proyecto adelante? Bueno, arranco yo porque antes de que llegara Iris ya estaba yo maquinando cosas, entonces me toca. Yo lo escribí primero en el abril del 2020, o sea, que suena a 2020, pero lo que pasa es que con la pandemia el tiempo ya es tan relativo, ya no se sabe medir nada. Pero fue durante el confinamiento, claro, que un tiempo muy oportuno para escribir de todo. El proyecto en sí o la idea me iba ya rondando desde unos meses atrás, porque hasta el momento había producido 2 cortometrajes y, bueno, que tuvieron su recorrido y que aún tienen, en cierta manera, y quería hacer algo distinto, otra temática distinta, siempre un género distinto de un proyecto a otro y pues un formato también esta vez, vaya, más largo también. Vaya, que en aquel momento lo pensaba como que fuera medio camino entre un corto y un largo. Lo que pasa es que al final el contenido de la novela, de esta novela visual, acabó siendo de más de 3 horas. O sea, luego de montaje y tal, que ya entraremos en eso después y tal. Y, o sea, muchísimo más. Y, claro, a nivel creativo de trabajo, pues muy rico, ¿no? De todo el proceso. Y surgió eso en primavera del año pasado, con ese afán de hacer algo distinto. Luego fueron pues como 2 mesecitos, no mucho, o sea, la verdad un poco apurado de preproducción. Rodamos en agosto, entre agosto y septiembre, en cosa de una semana, que al final es poco también para todo el material que acabamos sacando, porque al ser un proyecto en fotografía, en foto fija, había 10.000 de partida, 10.000 fotos, entre las que elegir y luego quedarnos con 400 y pico. Claro, entonces, que además en el propio rodaje, lo bueno que tenía es que como la narración es con fotografía, es con el texto, es con el audio, pero no hay voces. Entonces, en el rodaje no era un problema, lo que nos facilitaba que podíamos ir más rápido, entonces hacer fotos en ráfaga, ¿no? Acelerar, ¿no? Entonces, de cada escena, de cada momento salía mucha chicha. Pero bueno, que surgió sobre todo ahí en primavera, verano del año pasado. El verano era la oportunidad de sacarlo adelante, porque había querer crear y, a ver, el mundo parecía que se iba a la porra, en cierta medida se ha ido a la porra, pero bueno, que puestos a hablar de algo antes del fin del mundo, ¿de qué hablar sino de amor? Pues así fue la cosa. Uh-huh. Y el tema de ponerlo en formato interactivo con la aplicación, o sea, la idea en sí de hacerlo, que la persona que leyese una novela, pero bueno, la persona que viese la aplicación eligiese el destino de los personajes y todo, ¿ya lo tenías incluso pensado también desde esos inicios, desde la escritura del guión, o fue surgiendo un poco a...? Sí, yo como el formato sí de novela visual, que se llama así todo junto, que viene del mundo del videojuego, pues ya había jugado, por decirlo así, aunque sea tan centrado en la lectura, unos cuantos en los últimos años, y lo que pasa es que eran o son habitualmente con ilustraciones, así tipo anime, ¿no? Un estilo como muy, muy japonés, donde es súper popular el formato, y yo lo que quería traer al mundo, pues eso lo quise hacer en imagen real y además más corto. O sea, habitualmente son obras que duran decenas de horas, 20, 30. Sí, tú hablas por ejemplo, Telltale, ¿no? Que fue una empresa que hace un par de años tenía, sí, ¿no? Sí, ahí también la novela. Sí, ellos lo que hicieron... Sí, esos de Telltale lo que hicieron con The Walking Dead y alguna adaptación más de Game of Thrones y más cositas de Batman, era como modernizar también ese tipo de narrativa, o sea, porque movías al personaje, pero bueno, era un entorno 3D, no leías únicamente el texto, pero sí que se ha habido jugando los últimos años pues con esa manera de integrar más la narración, la historia, o sea, juegos más de historia, muy centrados en la historia, vaya, sea la presentación de una manera o de otra. Y en mi caso, pues como sabía que había esas experiencias ahí, que igual eran más para videoconsola, o sea, para una portátil o para una de mesa o para ordenador,
el móvil, ¿no? Al final novela, pues lees en la palma de tu mano, pues era como el sitio más ideal, lo más de cajón, llevarlo en la palma de tu mano, pues tanto móviles iOS como Android. Y por ahí acabó yendo la cosa. Así que tuve alguna duda, ¿no? En cuanto a la forma de distribuirlo, igual pensar, o sea, aunque tenía claro que iban a ser fotografías con el texto y tal, pues igual en YouTube o igual, claro, porque sobre todo de inicio, en parte por la pandemia o general, siempre te ves un poco o bastante justo de presupuesto, entonces pues tampoco quieres complicar demasiado Y que salga lo antes posible. Claro. Pero vaya, al final dije, mira, esto es lo que es y es lo que tuve en mente, pues a por ello. Bueno, ¿y ambos qué es lo que esperáis que...? Sí, que se decidió por ese formato interactivo. Ambos, ¿qué es lo que esperáis? ¿Cómo esperáis que el público reaccione? Ya no solo con la historia, que conecte con la historia de alguna forma, sino que reflexione sobre sus vidas a raíz de lo que les pasa a estos personajes. Bueno, te la dejo, Iris, dale tú. A ver, yo creo que es una historia... Así me tomo un tecito. Yo creo que es una historia con la que casi cualquiera se puede sentir identificado, ¿no? Quiero decir, la historia principal gira en torno a esta relación de amor, ¿no? Entre Sebas y Alex, pero bueno, digamos que esta historia muta y en esta mutación, ¿no? Que se produce a lo largo de los 3 capítulos, cualquiera puede encontrarse con los personajes en su realidad, ¿no? Se habla de eso de amor, pero no del amor romántico solo, sino de la amistad también, de un amor post-relación, que es algo que para muchas personas puede parecer imposible, pero cuando has compartido momentos importantes de tu vida, digamos que a veces, bueno, siempre queda un pozo. Hay gente pues, que quiere dar carpetazo a la relación y hay otra gente pues, que se anima a explorar otras formas de amor pasada esa relación, ¿no? Luego, pues... hay situaciones pues, donde se ponen, digamos que a la palestra, se suben a la palestra algunos temas como es la identidad sexual, también la relación afectivo-sexual. Entonces son temas que son muy candentes, donde más que dar un veredicto, lo que se abre es una puerta a que la gente explore sus propias respuestas. Y ahí es donde entra muy bien también el construye tu propia historia. Porque en estas preguntas que se hacen los personajes se permite al espectador, al jugador, porque lo es todo, es espectador, es lector, es jugador, que es la parte potente de este producto así tan híbrido, decidir. Ya que muchas veces no tenemos la posibilidad de decidir nosotros en nuestra vida, el hecho de permitir el gamificar una relación de amor donde tú puedes escoger qué vía o qué ruta quieres seguir y además rectificar, porque lo bueno es que puedes volver a empezar tantas veces como quieras, que eso en la vida pues no siempre es posible, permite a la gente reflexionar, incluso tomar, yo creo, decisiones que en su vida no tomaría. Y es lo bonito, ¿no? Sí, eso es lo que le he dicho yo a Roberto antes, que cuando yo estaba con la historia, había unos momentos que pensaba como yo o como el personaje, o sea, qué es lo que yo haría o qué es lo que Sebas haría, o sea, como que tenía ahí una dicotomía entre esa decisión en como me pongo ya en el papel de él y sigo la historia según a mí me gustaría que a lo mejor llegase desde mi punto de vista, o dejo a lo mejor que él tome las riendas, por así decirlo, en base a lo que yo pienso que el personaje es según mi cabeza. Y claro, es un poco, o sea, él es lo que decía Roberto antes, un poco ese morbo de qué pasaría si o el no. Claro, la aplicación da de que eso, de que tú puedes elegir luego la historia y orientarla de otra forma, que da ese juego, claro. La verdad que también, pero es solo es la sensación esa que crea, que como incluso te pones a pensar y dices, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera, qué hubiera pasado si, o sea, este tipo de historias yo creo que últimamente están bastante de moda y se van a poner muy de moda todavía porque te dan muchas vueltas al coco y eso siempre también es bueno, la verdad. Pues sí, yo creo que es un proyecto que quita eso. Sí, Roberto. Y pues, sí, no digo que Iris lo ha resumido muy bien, pero te iba a decir que en ese sentido
es equilibrar las rutas, ¿no?, que tiene la historia, o sea, que no son 80.000, pero en ese sentido también de no volvernos fantasmas o no ofrecer fantasmadas, que se podría haber hecho. O sea, y el límite lo pone uno cuando escriba hasta donde quiera. O sea, lo que pasa es que también corres el peligro de que se pierda el personaje, ¿no?, a su actitud o su comportamiento, que sea fuera de lugar. Si te pones a que sucedan o que lleven a situaciones que no son tan realistas, pero sí que esa idea de que fueran, de tener esa verosimilitud, de que fueran situaciones y personajes donde fuera fácil verse reflejados, si fuera por uno mismo, por el entorno, tus amigos o familia o demás, en el momento que sea, eso era fundamental. O sea, quiero pensar que es algo que siempre me preocupo de tener en cada proyecto, precisamente para dar que hablar, no por un sentido polémico, sino que cada quien pues se posicione, ¿no?, con lo que sucede, o que nada sea claramente mejor o claramente peor, ¿no?, una decisión sobre la otra, una actitud sobre la otra. Son personajes reales con sus más y sus menos, sus virtudes y sus defectos. No es un amor idílico o situaciones idílicas, aunque también tienen situaciones lógicamente bonitas, sus burbujitas, sobre todo en el primer episodio es donde más se explora, ¿no?, que están en la etapa más de luna de miel, por decirlo así, y eso pues, es algo que también está ahí. Lo que pasa es que luego al final la vida pues te lleva por unos recovecos u otros, y ahí se va viendo, ¿no?, otro tipo de facetas del amor en la vida, en pareja, o no en pareja, pero como personas. Sí, ¿no? Es lo que se dice, que la vida da mil vueltas, como ya más o menos demuestra un poco Ti Primero. Y bueno, quería también andar sobre el tema de los personajes, ya que lo hemos sacado, que quería saber cómo habéis trabajado ambos la construcción en la relación que mantienen Sebas y Alex. ¿De forma individual o en la relación? Sí, ambos, o sea, ambos como a título ya interior y a los dos como actores, ya en trabajo conjunto. A ver, es verdad que es un reto el propio formato, porque desde el principio se planteó en imagen fija, pero también en todo momento se habló de que no se iba a posar. No somos modelos, somos actores. Entonces se buscaba la naturalidad, pero al mismo tiempo necesitábamos expresar mucho con la comunicación no verbal, porque no iba a haber audio, o sea, iba a haber audio, pero no se iba a grabar sonido propio de las voces, ¿no? Los diálogos se iban a sobreimpresionar textualmente, ¿no? Entonces hubo mucho trabajo de emocional en mi parte, ¿sabes? Sobre todo porque tenía que tener muy claro en todo momento cuál era el récord emocional en cada ruta del personaje de Alex, porque bueno, no hago spoiler con esto, pero los 3 capítulos suceden en 3 líneas temporales distintas, donde el personaje, a pesar de ser el mismo, no es el mismo, porque entre capítulo y capítulo le habrán sucedido cosas que incluso el público puede recrear en su memoria o en su imaginario, ¿no? Y esto es también lo interesante, ¿no? Que nadie sabe lo que ha pasado en ese impasse de tiempo entre el primer capítulo y el segundo. Y eso a la hora de trabajar también yo lo tenía que tener muy presente porque, como decía Robert, fueron muchos días de grabación, o sea, muy pocos en tiempo real, porque una grabación de una serie o de una película suele ser muchísimo más tiempo. Esto se condensó en una semana, pero fueron muchas horas, un trabajo muy intenso y muy intensivo. Entonces yo tenía que tener como mi esquema, ¿no?, del personaje, un personaje muy magnético, eso de principio a fin, muy energético y con un centro puramente instintivo, ¿no?, que es lo que marca el personaje de Alex, que es un personaje un poco impredecible, tiene este punto impulsivo. Incluso yo también a nivel físico intenté buscar un referente en un animal, ¿no? Me imaginaba un gato, ¿no? Un gato que tiene punto solitario, ¿no?, pero que también, digamos, que demanda amor. Un animal que nunca sabes por dónde te va a salir, ¿no?, si no lo conoces bien, y un poco desconfiado y con este puntito así un poco salvaje, ¿no?, que tiene el personaje de Alex. Pero bueno, para mí el mayor reto fue el raccord emocional. Sobre todo saber por qué ruta íbamos a empezar a grabar, a qué ruta íbamos a saltar después, para saber cuál era, pues eso, el momento vital de Alex en cada momento de grabación.
No, Roberto, es que tiene los ojos cerrados. No sé si vas a decir ahora algo. Es que le interesa mucho. No. Ese fue un frame que me ha jugado una mala pasada. Se ha congelado. Estabas ahí. Se tenía que congelar. O sea, ¿no? Es que No, Roberto sé si ya me va ha a decir escuchado algo. 1000 veces. Sí, Lo porque imagino. Pues eso, no, si vas a decir Pero lo algo dices todo sobre... muy bien, hombre. Se lo deja todo a ti. No, y yo quería también No, preguntar... si yo la he dejado. que ella, que lo diga cosito. También os quería preguntar acerca del mismo rodaje en sí, ¿no? Por lo que me dijo Roberto antes, que aunque fue un rodaje, o sea, una producción bastante larga, los días de rodaje se condensaron en 5 o 6, no mucho, y fueron ahí todo a tope. La verdad que lo que has dicho antes sobre el tema de lo de las poses, viendo la historia, uno parece que no, o sea, no da esa impresión, no da impresión de que estéis posando realmente. A mí me da la impresión de que sean, o sea, que son frames, son fotogramas congelados de una escena grabada. O sea, que por esa parte que el trabajo que habéis hecho ambos, la verdad que está muy bien, está muy logrado, porque las expresiones que mantienen los personajes, tú cuando vas viendo la historia, te vas inmersiendo en esa, pues la vas viendo y dices, mira, da la impresión de que es una historia rodada, no es lo que dicen, no es como fotograma. Pero bueno. Y sobre eso, sobre el rodaje, ¿qué fue lo más complejo que tuvisteis durante la producción? O sea, porque lo que has dicho, ¿no? Más de 10.000 fotos, después supongo que si los objetos tenían muchos primeros planos, jugaban mucho con los objetos que había en las casas, que había en afuera, o sea, ¿qué fue lo más complicado para vosotros a la hora de prepararlo todo y tenerlo todo listo? Pues, Fran, te comento mismamente. Bueno, te reflexiono sobre eso que dices de la imagen, que parezca tan natural, aun siendo fotografía. Se podría haber hecho sobre el papel, no era la manera, pero sobre el papel se podría haber hecho grabar en vídeo todo y luego coger un fotograma. Lo que pasa es que el fotograma no iba a tener tanta calidad como una fotografía, eso de no, entrada. sí, claro, no, pero la impresión o sea, es la que iba a da. redundar Sí, lo cual es genial, claro, porque nosotros al final estamos actuando. Sí que es verdad, hombre, que hay, pues como en cine, ¿no? No todos los planos exigen una interpretación brutal. Igual es un plano de una mano y que tiene que estar ahí en un sitio dado y ya está, ¿no? No hace falta meterse tanto en personaje ni ensayar o cosas así. Pero sí que o sea, la inmensa mayoría de las veces era actuar. O sea, igual no había todo el tiempo deseable mismamente, como hablamos del rodaje, sí que iba todo un poco más apurado de lo que pensábamos en algún momento. El clima acompañó y tal, pero por ejemplo no pudimos usarlo, intentamos usar desde el principio Combo, ¿no? El monitor así con el que se pueda guiar el equipo técnico, ¿no? O verse parte del equipo, no. Digamos que, bueno, intentamos tener uno, o incluso o sea, el monitor en la propia cámara y no funcionaba, entonces ya prescindimos de él y luego no había mesa. O sea, iba a ir tan rápido todo. O sea, no como para no poder mimar el trabajo, pero iba a ir tan rápido que no iba a compensar andar instalando una mesa con un combo en ningún momento, porque ya había que pasar a otro sitio, ¿no? Moverse un poquito, en fin. Y al final, como la operadora de cámara, que era la directora de fotografía misma, Nuria Rey, ella pues estaba todo el rato moviéndose, o sea, no era... Muy pocas veces era hacer una foto y ya está, era siempre aprovechar para buscar pues, pequeñitos matices en el ángulo, la perspectiva, o ir un poco más aquí o allá. La cosa es que todo eso lo tenía que revisar yo al momento. O sea, yo, que la mayor parte de las veces estaba actuando delante de la cámara, iba, me acercaba a la cámara, veía las fotos que había sacado y decía, vale, pues lo tenemos o la tenemos, o creo que está, porque lo estoy viendo en pequeño. Y o sea, es fiarse un poco de lo que parece que está, del instinto y de lo que ves al final. Y que, hombre, igual no podías elegir una sola, lo cual ya era también faena para el futuro, para la pospo, para la script, para montaje, ¿no? De no tener una ya fija, ¿no? De cuál es la buena, ¿no? No como un cine que dices, pues tienes 4 tomas, ¿cuál es la buena? Pues la tercera. Y con esa te quedas, ¿no? Pero bueno, ahí más o menos delimitabas el trabajo. Lo que pasa es que hacía que todo, sobre todo por parte de algunos, seguro, de algunos técnicos, ¿no? Igual de arte o de luz, o que iban más a ciegas, ¿no? Porque no podían ir tanto a ver, claro, evidentemente tenían los actores delante o al escenario delante, todos los elementos delante, pero no en cámara, delante. No es lo mismo estar viendo algo ahí delante de ti que por cámara.
Entonces, en ese sentido, pudo ser más agobiante el trabajo por eso, por necesidades de ir rápido, demás. Y después que eran muchísimos planos, o sea, muchísimos planos, sobre todo, un poco por todo, por la historia, ¿no? Al final, pues eran 90 páginas de guión que dieron no para 90 minutos, sino para el doble, pero no, o sea, muchos planos en poco tiempo, entonces había mucho que iluminar todo el tiempo. Afortunadamente, por eso lo pudimos hacer, para no grabar sonido. Pero vaya, había que ir acelerado y, en fin, y confiar sobre todo en lo que se estaba haciendo. Y yo como confiaba en el equipo y en que todo el mundo tenía claro lo que había que hacer y sobre todo que todo el mundo entendía que más allá de que fueran fotografías, es un rodaje, ¿no?, en el que hay que estar coordinados, más o menos un rodaje normal, salvando las distancias. Al final es coordinarse entre los departamentos, que el equipo artístico, o sea, el elenco, se tenga muy claro porque se lo ha trabajado, lo ha ensayado, habíamos hablado mucho, Iris y yo, así por videollamada mismamente, para resolver dudas, hablar de los personajes, de intenciones, y me acuerdo de ella comentándome ya semanas antes que estaba estudiando, claro, lógicamente. O sea, yo tenía mucho más interiorizado el personaje o todos los eventos para tener la actitud clara, porque lo había escrito yo, ¿no? Si no apaga y vámonos. Pero vaya, que siempre el trabajo previo facilita mucho el rodaje, más allá de lo tenso o no tenso que sea. Y después, por último, aunque sea una obviedad, la pandemia de Marras. Y eso era un agobio, porque para que ya no había vacuna, entonces siempre tienes un poquito, soy yo, tal vez ser también productor de que no se me enferme nadie o que no pase algo. Te salga todo bien, a fin de cuentas, claro, es normal. Es incómodo y sí, salió todo bien y, hombre, al final, pues era un rodaje corto, ¿no? 7 días, no son 3 meses que igual se te contagia a alguien al mes y poco y ¡pum!, se te corta todo y, Dios mío, la muerte. Bueno, más o menos, pues, días y ya está. El trabajo luego vino en la post, pues meses y meses. Pero vaya, que tuvo su jaleo. Al final el equipo curró mucho y muy bien y por eso acabamos salvando el resultado más que bien. O sea, era sobre todo generar mucho para luego de cara a la post. O sea, tener mucho material, muy de partida, para luego en el trabajo de corregir color y montar y demás. Y pues todo sigue evolucionando porque luego, mismamente, con nosotros tuviéramos un guión, ¿no?, ya escrito, que ojalá pudiera haber estado más pulido, con más tiempo, pero al final yo te digo que fueron 3 meses y 2 meses de preproducción, ¿no?, que es poquito, más o menos poquito para tanto texto. Y el caso es que el texto en sí se podía modificar y así se hizo en la postproducción, el montaje, o sea, incluso en la parte de traducción, meses y meses después de rodar, porque era texto, claro, no eran voces, era texto, lo cambias, una cosa por la otra, y en fin, eso es la parte posterior, por si luego quieres hablar más entretenido sobre ella. El caso es que el rodaje fue jaleo, fue un reto, pero la verdad es que el equipo lo salvó muy bien. No sé si desde la parte de actriz, Iris, ¿quieres añadir alguna cosilla en ese sentido? Bueno, más que de actriz, yo hablaría del equipo en general, tanto del equipo artístico como del equipo técnico. Creo que para todos el mayor reto fue no tener referente, de ser pioneros en esto, ¿no? Y ahí yo creo que el mayor mérito ha sido de Robert, que ha sido capaz de gestionar y coordinar a un equipo de gente que además viene de un entorno profesional, al que le gusta hacer bien su trabajo, y aunque tenían las ideas claras, porque se habían hecho muchas reuniones previo rodaje, el hecho de ir a ciegas, ¿no?, de sentirte que estabas poniendo toda tu fe y toda tu profesionalidad al servicio de un proyecto innovador. Y bueno, también es cierto que Robert no era lo primero que hacía. Robert pues ya tiene otros trabajos a sus espaldas que lo avalan. Entonces yo creo que todo el equipo apostó porque sabía pues que Robert era un tío muy echado para adelante y que todos los proyectos que se había propuesto hasta el momento lo había hecho muy bien. Entonces eso siempre da mucha tranquilidad, porque ten en cuenta que es lo que te digo. Todo el equipo que trabajó aquí, tanto equipo artístico como equipo técnico, veníamos eso, de casi todos del entorno audiovisual, profesional, y al final es tu nombre el que va a aparecer ahí. Entonces la tranquilidad de saber que iba a salir
100%, aunque fuera algo raro, algo que para todos era muy novedoso. Ya te daba. A mí la primera vez que me llamó Robert y me dijo lo que era, yo creo que fui a la biblioteca a desempolvar esos libros de Construye tu propia aventura, porque era lo más cercano que tenía. Sí, total. Yo sí que es verdad que soy, bueno, soy jugadora eventual, ¿vale? Juego de vez en cuando alguna cosa, pero ya hace millones de años que no jugaba a algo, ¿sabes? Interactivo, un videojuego. Y entonces es como de repente volver a meterte en ese mundo y también como parte del equipo me descubre una industria que la tenía un poco apartada, ¿no? De mi vida. Y de repente, pues eso, participas en Ti Primeiro y ves que te empiezas a fijar más en los videojuegos que hay que se pueden parecer o en qué tipo de juegos salen ahora al mercado. Yo cada vez es como, yo qué sé, cuando te compras un coche amarillo y de repente te empiezas a fijar en todos los coches amarillos que hay por la calle, pues esto es lo mismo. Entonces, en ese sentido, yo creo que estuvo guay, ¿no? Que te abre también las puertas a un nuevo mundo. Es lo que decía, ¿no? Que es un producto así muy híbrido. Así que... Bueno, y para finalizar la entrevista, os quería preguntar también si existe una posible continuación de Ti Primeiro a la vista, si queréis seguir con esa historia en algún futuro, hacer algo parecido, una historia similar, o ya no solo una historia romántica, sino de otro tipo de género. Y también en la productora, en Melo Cinema, si tenéis también otros proyectos aparte en mente. Pues no es por ser aguafiestas, pero yo creo que es la historia de Alex y Sebas, de Ti Primeiro la doy por rematada. Lo que quería contar, hombre, nunca, no sé, igual de aquí a 10 años, pues lo recojo y al final una referencia muy clara de la novela era la trilogía esta de Antes del atardecer, del amanecer, del atardecer y del anochecer, del Plater, precisamente porque vas viendo la evolución, que son unas películas muy peculiares, muy únicas. Ves la evolución no solo de los personajes, de los actores, ¿no? Porque son ellos 9 años después de una otra, un poco cogiendo eso y haciéndolo todo en 7 días, ¿no? Pero viendo la evolución pues en 3 años, ¿no? En este caso. Y bueno, pues eso, en un futuro, pues yo qué sé, nos vamos al 2033, 36, 39, no lo sé. Pero lo que sí que creo era lo que tenía en mente contar de estos personajes, lo plasmé todo aquí y al final, el propio final de la historia creo que es redondo, o al menos estoy muy contento con el toque que da, o sea, pues que es muy real, o sea, bonito y a la vez triste, como creo que es todo lo mejor en esta vida. Y vaya, en esa línea, pues lo que sí que me interesa o nos interesa a la productora, Melgo, es el mundo interactivo, hacer otros proyectos, no necesariamente otra novela visual. De hecho, una novela visual se puede hacer de otra manera a la que nosotros hemos hecho. Nosotros teníamos el texto de izquierda, o sea, no de izquierda a derecha todo el rato, sino distribuido por la imagen. Se puede poner en recuadros abajo, que ir pasando tú probando la velocidad y ser igualmente pues novelas, o sea, ir leyendo y tener los personajes apareciendo así sobre los fondos, o sea, se puede hacer de otra manera o de muchas otras maneras, se puede meter voz, nosotros no quisimos meter voz, al final pues lectura, ¿no? Que tenga el audio. Hay más maneras. No digo que vaya a ser otra vez una novela visual, lo siguiente que hagamos, pero sí que quiero seguir jugando un poco con hacer así como híbridos de cine y videojuegos, también con mucho énfasis en la narrativa. Y iremos viendo al final. Lo que sí que me ha valido muchísimo todo esto es de aprendizaje, de todo el proceso al ser tan novedoso. Y ahí seguiremos en los meses que venga por delante. Eso sí, con mucho afán por descubrir, explorar en otros formatos y géneros. Y lo que se venga será bienvenido. O sea, tengo ya ideas en mente y otras cosas escritas. O sea, también proyectos de ficción normal, audiovisual, de cine, pero vaya, todos tienen al final su ritmo y hay que ir viendo cuál va adelante antes o no. Y estar preparado. Bueno, pues nada, como salen todos y si dentro de poco podemos disfrutar de ellos, no solo de Ti Primeiro, ¿no? que ya está disponible para toda persona que quiera descargársela en Apple, ¿no? En
en iCloud. De hecho, si me permites, Fran, lo que sí que puede pasar con T-Primeiros, que es una ventaja muy grande que tiene al ser una app, o sea, que se puede actualizar con el tiempo. Nosotros mismamente ya hemos hecho alguna rebaja, tanto permanente como temporal, en el precio, o sea, para los 2 capítulos restantes. Seguiremos explorando un poco eso, se puede seguir actualizando en el tiempo por alguna cosilla, igual de textos o de lo que sea, o se pueden introducir otras lenguas, otros idiomas, o sea, aparte de los 6 que ya hay, ¿no? O sea, que sea y que el camino que todavía no, el camino que todavía tiene que claro, puede ser todavía le queda camino por recorrer e incluso, bueno, aunque no sea lo ideal, ¿no? Por esa idea de tener en la palma de tu mano, pues ordenadores, que se lleven, en fin, lo iremos viendo, ¿no? Pero sí que está ahí para tener un largo recorrido, es un viaje bonito en el que iremos acompañándolo y tener mucho boca a boca. Eso al final también es un proyecto de boca a boca por lo particular que es y ser pacientes y estar contentos con lo que ya se ha hecho, que ya tiene mucho mérito por parte del equipo. Pues nada, quedamos en eso, Roy. Iris, igual te digo, muchas gracias por el ratito este que hemos estado los dos, bueno, los 3 juntos, y nada, que lo dicho, que se hagan todos los proyectos que tengáis adelante igual de bien y os vaya genial con el recorrido de T-Primeiro y con todo lo que vaya saliendo en los próximos meses adelante. Pues muchísimas gracias, ojalá sea así. Gracias, Fran, por probarlo, disfrutarlo y ahí seguimos.